A ver, en lo que viene a ser las medidas de bioseguridad, vienen a ser normas que tiene todo personal de salud o inclusive las personas que están capacitadas en primeros auxilios para poder realizar cualquier tipo de actividad que esté en relación con otra persona, siempre protegiéndose para evitar el contacto con ciertos fluidos. Esos fluidos vienen a ser, por ejemplo, la saliva, viene a ser, por ejemplo, la sangre, líquido amniótico. Entonces, todo ello viene a ser o se debe considerar como contaminante, ¿no? Entonces, para esto, nosotros tenemos siempre en cuenta estas medidas de bioseguridad. Muy bien. ¿Qué cosa viene a ser bioseguridad? Primero vamos a empezar desde ese término. Bioseguridad viene a ser un término que resurgió en 1980. Eso quiere decir que no es algo nuevo. La bioseguridad no viene a ser algo reciente, sino que ya ha sido tomado en cuenta muchos años atrás, sino como, mm, por ejemplo, ciertos personajes realizaban sus procedimientos teniendo cuidado y teniendo precaución, especialmente con los fluidos corporales, ¿no? Entonces, ya esto ya se conocía, pero a partir de 1980 fue un tiempo crucial para lo que viene a ser la salud en todo aspecto. ¿Y por qué les digo? Porque marca un antes y un después en lo que viene a ser la salud de las personas. Debido a que en esta fecha, pues, apareció lo que viene a ser una enfermedad bastante mortal que viene a ser el SIDA, ¿no? Listo. Am, dígame, ¿cómo, o por cultura general, ¿no? Deben saber cómo es que apareció esta enfermedad, dónde se dio, en qué lugar específicamente o en qué continente podía darse, produjo los primeros casos y cómo llegó a tal punto de distribuirse en todo el mundo con respecto al SIDA, ¿no? Porque es una enfermedad que no ha existido siempre en los seres humanos. Ujú. A ver, ¿quién, a quién le gustaría participar con respecto a esa pregunta? ¿Cómo es que apareció el SIDA? ¿Quiénes fueron los primeros casos? ¿Cómo se distribuyó a lo largo del mundo? Acuérdense, levantando la mano, ¿ya? Sí, me Pereira, te escucho. Muy buenas tardes. Y bueno, esto se dice que los orígenes del SIDA empezó en África Central Ujú. y que los primeros casos fueron reportados en Estados Unidos en el año de 1981. Ya, un año después del que hemos mencionado, ya, muy bien. Disculpe. Listo, Pereira. Muchas gracias. A ver, Jaramillo, te escuchamos. Este, dice que el SIDA se originó en África Central, posiblemente a través del contacto de humanos con chimpancés inyectados con el virus similar al virus muto y se transmitió a humanos posiblemente a través de una
de una caza o consumo de estos animales. Ujú. Ya, muy bien. Listo. Ujú. Muy bien, Jaramillo, muchas gracias. Entonces ahí ya, ya, te escuchamos, guacho. Aló. Mis buenas noches. En cuanto a lo que es el VIH, sí se inicia en África, pero posteriormente, ya cuando es un virus de inmunodeficiencia humana, aparece en un primer caso identificado en Nueva York, Los Ángeles, en 1981. Esto de aquí fue igual difundiéndose a través ya de humanos, ¿no? Porque ya no, el origen sí fue con chimpancés, pero de ahí ya se empezó a difundir en cuanto a lo que es humanos. Entonces, desde ese año empieza, ¿no? También ya en 1983, según Luc Montagnier, aparece pues en cuanto a también lo que es en París. Entonces de ahí fue difundiéndose a nivel ya de todos los países, ¿no? Listo, muy bien, guacho, gracias. Entonces, muy bien lo han dicho sus compañeros respecto a lo que es el inicio, pues, de esta enfermedad, ¿no? La enfermedad se ha manifestado, eh, bueno, mayormente los casos iniciaron en África. Ese fue el lugar inicial. Y se daba normalmente en primates, o sea, valga decir, chimpancés, monos, ¿no? Pero existen tribus o poblaciones que consumen estos animales y que tienen contacto también con su sangre. Entonces es ahí como llegó a los seres humanos. Y obviamente ya ustedes saben cómo viene a ser el contagio entre humanos, ¿no? Ya sea por transfusión de sangre, ya sea por relaciones coitales, ya sea de madre a hijo. Entonces, así pudo llegar a otros países. Y bueno, pues es ahí donde se tomó en cuenta, ¿no? Que había se debía tener bastante cuidado con esta enfermedad, como mencionaron, para poder identificar esta enfermedad. Demoraron hasta 1983, en donde los hermanos Barré hicieron un estudio del primer caso al caso que llamaron eh, caso cero. Entonces, este caso cero fue, fue estudiado y mientras tanto, claro, como no sabían la forma todavía de transmisión, si era a través de la piel, si era a través del contacto, de la respiración, si era a través de la sangre o de otro fluido corporal. Entonces, todas las personas que atendían a este paciente, bueno, pues atendían completamente eh, recubiertos, ¿no? Como si fueran astronautas, desde la cabeza hasta los pies. Es más, muy pocas personas querían atender a este paciente llamado paciente cero. Por eso es que ahora en la actualidad, en el diagnóstico, no se menciona como tal, como decir que el diagnóstico tiene SIDA o VIH, sino que es cero positivo, ¿no? Sí, dime, explico. Profesora, buenas tardes. Disculpe, mire, del VIH dice son similares a la gripe, también tienen fiebre, dolor de cabeza y sarpullidos. Eso quería contar. Gracias. A ver, bueno, ya en su momento quizá vamos a hablar específicamente de eso, pero en realidad no es que en sí la enfermedad se manifieste así, sino que son enfermedades oportunistas que hacen que generen estos síntomas. O sea que, por ejemplo, un simple resfrío, una gripe, puede generar la deficiencia o la disminución del sistema inmunológico.
¿no? Entonces, por eso es que se presenta así, pero puede presentarse de otras formas también, ¿no? Muy bien, entonces, esta persona que fue el primer caso, al menos en Estados Unidos, que llegó en 1981, ahí es donde, como les digo, se tomó como un antes y un después a lo que era la bioseguridad, porque inclusive antes se utilizaban las jeringas de vidrio, o sea, eso quiere decir que se lavaban y se reutilizaban, ¿no? Eso era algo normal. Pero debido a esta enfermedad, pues empezaron ya a utilizar todos los materiales que sean de un solo uso, o sea, descartables, para evitar el contagio de estas enfermedades. También otra precaución que se tuvo en cuenta es el uso de barreras, o sea, las mascarillas, los guantes, los mandiles, ¿no? Todo eso se consideró para evitar tener contacto con lo que vienen a ser la secreción, ¿ya? Muy bien. Ya cuando recién se descubrió cómo es que era el contagio, ya para esto era 1983, y bueno, pues ya la persona que tenía esta enfermedad ya estaba bastante deteriorada en su salud, ¿no? Muy bien. Em, y hasta ahora, pues seguimos combatiendo lamentablemente con esta enfermedad, que es un reto para la salud pública, porque si bien es cierto, aquí en nuestro país estuvo disminuyendo el número de casos, y antes de la pandemia ya estábamos bajando, aunque sea un poco, porque en realidad viene a ser un gran logro el disminuir un poco los casos de VIH-Sida, o sea, de que más personas se sigan contagiando. Pero lamentablemente cuando vino la pandemia, el personal de salud tuvo que atender lo que era la emergencia sanitaria, aparte que los servicios estaban colapsados, saturados, entonces ahí, y más aún con el aislamiento, aumentaron los casos, ¿no? O sea, retrocedimos nuevamente y todavía seguimos en la lucha, pues, ¿no? En la actualidad. Muy bien. Ahora, con respecto a lo que viene a ser el término de bioseguridad, según su etimología, o sea, según el origen del término, de la palabra, proviene de dos partes, bios y seguridad. Bios, que significa vida, y seguridad, que significa libre de daño. Entonces, eso quiere decir que bioseguridad viene a ser una vida libre de daño. Eso es lo que se busca, ¿no? Utilizando estas precauciones. ¿Qué cosa viene a ser bioseguridad? Bioseguridad vienen a ser las normas, ojo, son un grupo de normas o de principios importantísimos que deben ser respetados con el fin de preservar la salud y evitar la enfermedad. Ojo, la bioseguridad no solamente beneficia al personal de salud, sino también beneficia al paciente, porque hay muchas personas o mucho personal de salud que en algún momento también se enferma. Entonces, estando enfermos, aún así tienen que de todas maneras laborar o tienen que ir a trabajar. Y aún así trabajando pues por ejemplo, supongamos que están enfermos con enfermedad o tienen enfermedades respiratorias, entonces tienen que usar las medidas de protección adecuadas, no por ellos nada más, sino también para poder evitar contagiar al resto. O sea, aquí el beneficio va a ser para el usuario, para el paciente, ¿no? Entonces, todos deberíamos respetar estas normas, al menos básicas. Cuando nosotros tratamos con otra persona, cuando atendemos pacientes o cuando tratamos seres humanos, siempre debemos tener en cuenta lo que es la bioseguridad, ¿no? Porque no sabemos qué enfermedades puedan tener. Nadie va con un cartel diciendo qué enfermedad tiene. Es más,
Muchas personas ni siquiera saben o desconocen si es que tienen alguna enfermedad, ¿no? Vamos a ver los principios de la bioseguridad. ¿Cuáles vienen a ser los principios de la bioseguridad? Vienen a ser tres principales: la universalidad, el uso de barreras y la forma de eliminación de los materiales. Ojo, no confundir los principios de la bioseguridad con los principios básicos de los primeros auxilios. ¿Cuáles eran los principios básicos de los primeros auxilios? Era el famoso PAS. ¿Qué cosa era PAS? A ver si recuerdo. A ver, te escuchamos, mamá. Prevenir. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Prevenir, aliviar y... No, avisar, mejor dicho, ¿no? Prevenir, avisar y socorrer, ¿no? Ya, hay una que te falló. A ver, ¿qué me dice Silvestre? Proteger, avisar y socorrer, Miss. Exacto, muy bien. Proteger, avisar y socorrer, ¿no? Pueden confundir con prevenir, pero no. Las dos siguientes sí estaban bien, Mamani. Ujú. Listo, entonces, como les mencionaba, no confundir. Una cosa vienen a ser los principios de los primeros auxilios y otro los principios de la bioseguridad. Ahorita estamos enfocados en lo que es la bioseguridad. Dentro de la bioseguridad tenemos la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación. Vamos a explicar cada uno detalladamente, ¿ya? En lo que es la universalidad, ¿de qué palabra proviene? Proviene de universo. ¿Y qué significa universo? Todo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este principio? Que debemos considerar a todos como posibles contaminantes. No porque sea mi hermano, no porque sea mi sobrino, no porque sea... No, y mucho más aún si son personas que no son de nuestro entorno familiar, ¿no? Entonces, más aún ahí se debe considerar como posibles contaminantes a todos. Por lo tanto, eso nos indica que debemos respetar las normas de bioseguridad, ¿ya? Segundo, el uso de barreras. ¿A qué se refiere con el uso de barreras? ¿Qué es una barrera? Una barrera viene a ser un elemento que evita, un elemento que detiene, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos con el uso de barreras. Tenemos tres tipos de barreras. Miren aquí, ojo, eso no está en la diapositiva, pero por eso les estoy explicando, ¿ya? Tenemos las barreras físicas, tenemos las barreras biológicas y tenemos las barreras químicas. Listo. Dentro de las barreras físicas, ¿cuáles tenemos? Todo aquello que podemos usar para poder protegernos como personal y también para proteger a nuestro usuario, a nuestra víctima. Por ejemplo, tenemos, acuérdense, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Tenemos lo que se conoce como gorro o toca, tenemos lo que es la mascarilla, que hay de diferentes tipos, pero las más comunes son las
mascarillas quirúrgicas simples, nada más, que vienen a ser estas. A ver, voy a acercar para que ustedes puedan visualizar. Ahí está. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que vienen a ser estas mascarillas. Hay de diferentes tipos, ¿no? Tenemos estas que vienen con filtro, que esas se utilizan obviamente dentro de un centro asistencial u hospitalario. Y tenemos estas que son simples, que venden y que tenemos acceso desde la pandemia, ¿no? Muy bien. Pueden ser de este tipo o de las otras que vienen a ser como redonda, ¿no? Después tenemos lo que viene a ser los mandiles, el mandil quirúrgico o el mandil desechable. Después tenemos los guantes simples, que también vienen de diferentes tipos. Los guantes simples o los guantes quirúrgicos. Ya más adelante vamos a ver, ¿no? Que hay diferentes tipos de protección o de barreras físicas, dependiendo del material y todo ello, ¿no? Después tenemos lo que viene a ser las cubrebotas y otros accesorios más, como por ejemplo, se utilizan los lentes y los protectores como los visores, ¿no? Entonces, todo ello nosotros tenemos para poder protegernos. Esos vienen a ser las barreras físicas. Listo. Esas son las barreras físicas, ¿ya? Todo lo que nosotros podemos vestir. Gorro o toca, mascarilla, los lentes, los protectores, ¿no? Los protectores faciales, los guantes, los cubrezapatos. Tenemos el mandil o la bata, ¿ya? Las botas. Todo eso tenemos. Muy bien. ¿Por qué? Y esto les va a dar una idea, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando dentro de un ambiente o un centro asistencial, por ejemplo, el mandil nos permite proteger nuestro uniforme de trabajo. Entonces, no va a evitar que tenga contacto con algún tipo de fluido. En el caso de lo que viene a ser la mascarilla, evita el contagio o la proliferación de lo que vienen a ser las microgotas de saliva, que pueden tener una cierta carga viral, ¿no? Pueden tener o pueden contener microorganismos, porque hay personas que estornudan, tosen sin protegerse, ¿no? Después tenemos los lentes para evitar que caiga algún contenido en nuestra vista, porque también existe probabilidad de contagio a través de los ojos. Tenemos los guantes, sobre todo para evitar tener contacto con nuestras manos, todo tipo de secreciones, ¿no? Eso es lo principal, porque con la mano nosotros manipulamos, manejamos todos los materiales y para ello pues debemos protegerlos para evitar un posible contagio. En el caso de los gorros o de las tocas, se protege para evitar que en el procedimiento que nosotros estamos realizando, bueno, caigan los cabellos, ¿no? O también para que evitar que se adhieran algunos microorganismos a nuestro cabello. Y eso puede pasar. Si de repente estamos en un lugar donde hay personas con tuberculosis, entonces este bacilo o esta bacteria puede adherirse a nuestro cabello. Llegamos a nuestras casas y ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente nos reciben nuestros padres o nuestros pequeños o pueden recibirnos personas que son vulnerables y que pueden adquirir este tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, por ello es que se usa estas barreras físicas. Las barreras biológicas. ¿Cuáles vienen a ser las barreras biológicas? Vienen a ser las famosas vacunas
que nos protegen, que evitan que nosotros nos enfermemos, protegen o activan nuestro sistema inmunológico, activan nuestra inmunidad y así cuando tenemos contacto con determinadas enfermedades ya no nos vamos a enfermar. Por ejemplo, ¿qué vacunas creen ustedes que debe llevar o que debe tener completa el personal de salud? Dime, guacho. Ya, el personal de salud debe de contar con la vacuna del tétano, la Ujú, vacuna de la hepatitis y la vacuna de influenza, la vacuna de neumococo. ujú. eh, bueno, esas son las principales ahora en adulto, ¿no? Pero sí en un niño, pues No, en no, 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 no. total de, Personal de salud, claro, nada más. ellos son los que reciben personal de salud. Ujú, ya, listo, guacho. Muy bien. Ujú. A ver, Peña, ¿alguna más que quieras agregar? A ver, Pereira, ¿algo más que quieras agregar? ¿Alguna otra vacuna que creas que el personal de salud debe tener? Miss, también, bueno, considero hay una vacuna triple viral, la SRP creo que es para sarampión, rubiola y la parotiditis, tétanos, la difteria, como también la del COVID-19, pues no, las vacunas que ponían Ujú, para ya. las completas, las dosis completas. Ujú. A ver, Silvestre, ¿alguna otra más que por ahí se esté pasando? La varicela, Miss, y para la gripe, y esos son los últimos dos que me acordé. Ya. Bueno, hay algunas que no. Bueno, ya. Ahorita vamos a corregir, ¿no? Sánchez, ¿algo más que quieras agregar? Mis buenas noches para la tos, No, no, para no. la difteria, para la Ah, ya. difteria, Ya. la ¿Algo más? hepatitis Ah, B, muy bien, claro. para Ajá. la hepatitis B. Para la hepatitis B. Muy bien, claro. Listo. Ujú. Ok, entonces, todo personal de salud, ojo, o inclusive los estudiantes que tienen o que van a tener vínculo con las personas, deben tener las siguientes vacunas. Una de ellas viene a ser contra la hepatitis B, ¿ya? Esa es una de ellas. Son 3 dosis y te va a proteger por 10 años. La siguiente es la diftotetánica. También 3 dosis, 10 años, ¿ya? Otra que debe tener es contra la influenza. Esa sí es anual. Todos los años hay que vacunarse. En lugares que sean de riesgo, como por ejemplo en las zonas, en las punas, se utiliza lo que es la vacuna contra el neumococo. No te ponen en todas, solamente en zonas de riesgo, ¿ya? La del neumococo. Después tenemos también, ojo, la que mencionaron por ahí, la SPR, no se pone en adulto. Ya después, el siguiente ciclo, al menos a los de enfermería, les van a enseñar. No se utiliza la SPR en adultos. En niños sí, pero la que se utiliza en adultos viene a ser la SR, solamente contra sarampión y rubiola. ¿Ya? Es así, eso es inevitable. Después también otra que debe tener es contra la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos si de repente tenemos servicio en lugares que sean endémicos de la fiebre amarilla. La famosa vacuna contra la ama. Es una sola dosis, nada más. Y también te puede proteger por 10 años o inclusive para toda la vida. Ya no es necesario renovar a menos que de repente requiera un refuerzo. Pero es una sola vez, ¿no?
Y bueno, pues como mencionan la del COVID, pero ya la del COVID en realidad viene a ser ya como una enfermedad más, una enfermedad respiratoria más, ¿no? Solamente se pide de que se coloquen la influenza, eso sí, todos los años se coloquen contra la influenza. Muy bien, entonces esas vienen a ser las enfermedades, o mejor dicho, las vacunas que se recomiendan para el personal de salud, ¿ya? E inclusive hay muchas que se recomiendan para todas las personas, ¿no? Pero se hace hincapié, por ejemplo, en el personal de salud, en la hepatitis B. Muchísimo, muchísimo la hepatitis B, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra que No, esas son. Y después tenemos las barreras químicas. Dentro de las barreras químicas vienen a ser el uso de ciertas sustancias que van a ayudar a evitar la contaminación. Por ejemplo, tenemos las soluciones antisépticas. ¿Y cuáles vienen a ser estas? Vienen a ser, por ejemplo, el alcohol, tenemos el agua oxigenada, tenemos, por ejemplo, lo que es la clorexidina, el jabón antiséptico, y eso lo utilizamos frecuentemente, ¿no? Al menos el jabón. ¿Por qué? Porque al realizar la fricción y el uso de esta sustancia, que al fin y al cabo viene a ser una sustancia química, va a producir o va a evitar, mejor dicho, lo que es la producción de estos microorganismos en nuestras manos. Entonces, ese es un método de barrera que se debe utilizar frecuentemente, que no lo debemos olvidar, que lo debemos tener en cuenta o en consideración en todo momento. No solamente en lo que es la parte asistencial, sino también en nuestras casas, en nuestra vida diaria. ¿Ya? Y tenemos también el tercer principio de la bioseguridad, que viene a ser los métodos o la forma de eliminación del material contaminado. Por ejemplo, para esto existen diferentes colores de bolsa. Las más comunes que utilizamos vienen a ser estos tres colores: rojo, amarillo, negro. ¿Ya? Rojo se considera como un color que refleja peligro, precaución. Entonces, en este color de bolsa se va a desechar todo material altamente contaminado y que haya tenido contacto especialmente con sangre. ¿Por qué? Porque el personal de limpieza también, pues, tiene el derecho de proteger su salud, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos eliminar cualquier material contaminado en cualquier color de bolsa, el personal de limpieza puede contagiarse. Entonces, también hay que pensar en ello, ¿no? Muy bien. El rojo, vuelvo a repetir, viene a ser para eliminar todo aquello material contaminado, altamente contaminado y que haya tenido contacto con fluidos corporales, especialmente sangre. Después también tenemos lo que es el color de bolsa amarillo. El color de bolsa amarillo se utiliza mayormente para desechos como desechos de laboratorio, o de repente algunos tejidos, ¿no? Reactivos, aquellos que han tenido contacto con sustancias químicas, sustancias especiales. Listo. Entonces ahí se desecha el material en color amarillo. Esto se encuentra mayormente en los laboratorios, ¿no? El color negro es para material que no es contaminado, o sea, material simple, material de desecho simple, como por ejemplo papeles, envolturas, algodones con alcohol, ¿no? Entonces, cosas simples que no hayan tenido obviamente contacto con fluidos del cuerpo, ¿no? Y aquí tenemos otro, aquí hay uno más,
Este tipo de contenedor que tenemos aquí es para material punzocortante. Eso quiere decir que en estos, por ejemplo, las agujas, las jeringas, todo lo que sea, por ejemplo, material como las hojas de bisturí, no se desechan en bolsas, porque viene el personal, se saca la bolsa y se puede hincar, ¿no? Se puede cortar. Entonces tienen que depositarse o desecharse en cajas. Son unas cajas galoneras o contenedores especiales de paredes gruesas en donde es difícil que pueda traspasar y pueda, y así evitamos el contagio, la contaminación hacia otras personas, ¿no? Entonces, este es el material especial para lo que es punzo cortante, agujas, jeringas y lo que viene a ser hojas de bisturí. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o alguna duda? Si es así, por favor, levanten la mano para poder resolver su duda. Sí, dime, González, te escucho. Profesora, Ujú. disculpe, ¿le puede repetir las vacunas del los que es necesario que sean los de salud, los que se vacunen para... Allá, lo que viene a ser la barrera ¿Puede repetirlo? biológica, ¿no? Ya, viene a ser la vacuna contra la hepatitis B, la vacuna contra la influenza, así se llama, no es influencia, influenza, la vacuna contra la diftotetánica, o sea, lo que nosotros conocemos como antitetánica, ¿no? La vacuna antitetánica. Después tenemos lo que es la vacuna contra el neumococo. Tenemos la vacuna contra la fiebre amarilla. Tenemos la vacuna, eh, puede ser, si es que no tuviera, contra la sarampión y rubiola, SR, ¿no? Ya, gracias. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Listo, continuamos. Entonces, uno de los procedimientos que nosotros debemos hacer, que debemos realizar en todo momento como medida de bioseguridad, viene a ser el lavado de manos, ¿no? Y en esto va a constar también una de las primeras prácticas que nosotros vamos a realizar. Y ustedes dirán, bueno, pues yo me sé lavar las manos, ¿no? ¿Cuál es la novedad? Pero existe cierto protocolo que nosotros seguimos o tomamos en cuenta para poder realizar este lavado de manos. Porque existen tres tipos de lavado de manos, ¿ya? El lavado de manos viene a ser el método más eficiente para poder eliminar los microorganismos y evitar la contaminación cruzada. ¿Alguien me podría explicar de manera breve qué cosa viene a ser o qué considera
¿Qué es la contaminación cruzada? ¿A qué se refiere con esto? Te escucho, Jaramillo, a ver. Transferencia no deseada de microorganismos como bacterias, virus o parásitos o de sustancias como alérgenos de unos alimentos o superficie a otros. Ya, a ver, de lo que me has leído, hija, ¿qué has entendido tú? Ojo, está muy bien que puedan encontrar el concepto, pero tienen que entenderlo, ¿no? Dime, Ticona, ¿qué entiendes tú por contaminación cruzada? Profesora, la contaminación cruzada es, es la transferencia de microorganismos como bacterias, virus, parásitos u otras sustancias que perjudicales. A ver, guacho, te escucho. Te escucho, guacho. Bueno, dentro de la contaminación cruzada, es como su nombre mismo dice que puede ocurrir con la transmisión dentro de lo que son microorganismos o las bacterias, ¿no? Pero estas de aquí pueden ser directas o indirectas. Dentro de lo que son directas, por ejemplo, tenemos cuando nosotros mismos consumimos los alimentos y los indirectos, estos son pues cuando podemos utilizar un insumo o un material, ¿no? Que Mm, de casualidad, pues, por ejemplo, cuando estamos suturando a un paciente o algo, pues podemos, tal vez dañarnos, ¿no? claro, muy bien. Eso es en cuanto a lo que es lo que Contaminación preguntar. cruzada. Listo, muy bien. A ver, Condori, ¿algo más que quieras agregar? Condori Quispe. Yumbato. Mis, lo que yo entiendo por contaminación cruzada, pues bueno ser, ¿no? Por ejemplo, cuando un técnico, un licenciado, por ejemplo, nos llega una persona, ¿no? Tiene una herida y si no se protege, por ejemplo, no se pone lo que es el método de barrera, ¿no? Lo que es uno de los guantes, puede contaminar al paciente porque tú no sabes con qué mano has o qué has tocado antes de atender a la herida. Y puedes contaminarte tú también con fluidos corporales o si no, con agentes infecciosos, ¿no? Y puedes de ayudar, puedes provocar una infección. Ya, muy bien, Yumbato. A ver, González, ¿algo más que quieras agregar? Sí, profesora, son microorganismos que pasan de un paciente a otro. Bueno, puede ser un ejemplo cuando usan el mismo termómetro sin desinfectarlo y lo tocan, o Mm, sea, de un paciente que está infectado a otro paciente. claro, muy bien. Gracias, González. Ujú. A ver, Mayanga, ¿algo más? La contaminación cruzada, yo la entiendo. No sé si es mi audio o de repente el de su compañera, pero no he logrado entender, hija. ¿Puedes volver a repetir, por favor?
Licenciada, 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 ¿me escucha? Contaminación cruzada, viendo uno, una bebida. Parece que ha sido su internet. A ver, Ispilco, te escuchamos. Profesora, no solamente podemos contagiarnos con los pacientes, también podemos contagiarnos en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando cortamos una carne cruda y en una tabla, y en esa misma tabla podemos cortar vuelta verduras sin lavarlo, ¿no? Y es ahí donde podemos también contagiarnos porque no estamos lavando los utensilios, el cuchillo, la tabla, y de esa manera también nos podemos contagiar, profesora. Ujú, muy bien, Ispilco. A ver, Luis Cóndor. Mis buenas noches. Buenas noches, escuchamos. Este, la la contaminación cruzada también es, es un proceso del cual, de los alimentos que puede ser también contaminado. Y también, la importancia, también podría ser la importancia del contaminación cruzada. Es uno de los principales causas de las enfermedades transmitidas por los alimentos mismos. Ya es una forma, claro. A ver, Camenquilla. Licenciada, buenas noches. Creo que mis Buenas noches. compañeros ya han comentado mayoría. Ujú. Contaminación cruzada. En contaminación cruzada, hay ejemplo, por ejemplo, en un área hospitalización, personal técnico siempre debe cambiar, ¿no? Hay personal de técnicos que no cambian la sábana, lo que es Oli. Entonces, por ese tema es contaminación cruzada. No solo eso, también parte de la limpieza, ¿no? De los trapeadores. Lo utilizan en misma área, digamos, un ejemplo, en área de medicina general. En ese área, en medicina general, tenemos pacientes de, digamos, medicina interna, puede ser pacientes de nefrología, y en otra área son pacientes que no están muy contaminados y lo utilizan el mismo trapeado o mismo sábanas, eso es una contaminación cruzada, licenciada. Ya, listo, Camanquilla. Gracias. Ujú. Claro, es cierto, ¿no? Puede darse de ese tipo. A ver, y terminamos con Pereira. Te escuchamos, Pereira. Bien, también se puede entender que una contaminación cruzada es el proceso mediante el cual nos ponemos en contacto, ¿no? Con los microorganismos o algunas sustancias ajenas, ¿no? Que puedan ser perjudiciales para nuestra salud. Ya, listo, Pereira. Muy bien. Entonces, como ya han mencionado ampliamente a sus compañeros, la contaminación cruzada puede darse en diferentes niveles. Puede darse a nivel hospitalario, puede darse a nivel de centros asistenciales pequeños, en tópicos, puede darse en la calle, puede darse en los hogares, en los restaurantes, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de contaminación cruzada, porque proviene, por decirlo así, como un intercambio, ¿no? Entre dos personas, como bien claro lo mencionaron sus compañeros. Imagínense que una persona es atendida con unos guantes y esa persona que atendió no se lava las manos, no se cambia de guantes. Entonces la enfermedad que tiene la persona que atendió primero se la lleva al segundo paciente, a la siguiente persona. Entonces esto viene a ser contaminación cruzada.
¿Es peligroso? Sí, porque nosotros podemos evitarlo. Está en nuestras manos evitar esta contaminación cruzada, evitar proliferar más los microorganismos, proliferar las enfermedades, pero debemos tener en cuenta que a pesar de que podamos tener mucho trabajo, siempre hay que darnos un tiempo eh, para poder realizar lo que es la asepsia, ¿no? Y sobre todo el lavado de mano. Muy bien. Tenemos dos tipos de lavado de mano. Uno que se hace con el lavado con jabón antiséptico. Por ejemplo, la famosa clorexidina. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que la clorexidina normalmente en los hospitales o en los centros asistenciales viene con un dispensador especial que convierte la clorexidina al 2% en forma de espuma? Eso va a evitar que se adhiera así, no es como el jabón líquido, ¿no? Claro, en la práctica lo vamos a hacer con el jabón líquido, pero para que ustedes sepan, el jabón líquido, cuando tú te lo echas y la mano está seca, tiende a adherirse o se pega, ¿no? Y es difícil enjuagarla. En cambio, esta clorexidina, como este dispensador lo convierte en espuma, tiene la facilidad de que pueda llegar o pueda acceder más rápidamente a toda la mano, bueno, que es la parte donde estamos lavando, ¿no? Y también el enjuague es mucho más rápido y es efectivo, sobre todo, ¿no? Entonces, claro que lo van a encontrar con su nombre comercial, que es el Ibicle. Este es el lavado que nosotros debemos realizarnos, sea el jabón que sea, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro lugar, de repente en el lugar donde nos encontramos, inclusive hasta las personas hospitalizadas deben lavarse las manos, ¿no? Entonces, por si acaso, esto es importante en todo momento. Y hay otro lavado, tipo de lavado que podemos realizarnos, pero es un aseo alternativo con alcohol en gel, ¿no? Con alcohol en gel, que ahora hay bastante alcohol en gel. Pero, ojo, no es lo mismo que tú te laves o que te hagas un lavado de manos con el jabón a que te hagas un aseo con alcohol. Aquí ha habido un error, ¿no? Le falta la L, un error de redacción. Bueno, entonces no es lo mismo, porque tú apenas ingresas o apenas vas a hacerte el aseo, no te vas a hacer el aseo con el alcohol en gel, sino se te forma barro. Se te hace pues un masacote ahí en la mano, porque todavía la mano está que has venido de la calle con tocando las monedas. Ticona, por favor, no me rayes la pantalla. Como les repito, no es lo mismo. Cuando se hace uno y cuando se hace el otro. Uno es recién, cuando recién vas a empezar tu actividad, cuando recién vas a realizar algún procedimiento, se hace el lavado de manos. Si de repente ya te has lavado las manos y para evitar quizá lo que es la contaminación o después de retirarte los guantes o hacer algún procedimiento, te puedes realizar el aseo con el alcohol en gel, ¿no? Sí, sí se puede. Solamente que hay ciertas diferencias, ¿no? Aparte del tiempo, las diferencias de los pasos que se lleva a cabo. Medidas protectoras durante el trabajo. ¿Qué medidas protectoras tenemos para poder realizar nuestras actividades? El lavado de manos, que es obligatorio, y ojo, el lavado de manos se ha considerado como la piedra angular de la bioseguridad. ¿Qué significa piedra angular de la bioseguridad? La piedra angular se refiere a que viene a ser un procedimiento tan básico, tan simple que todos lo pueden hacer, la base de todo lo que viene a ser el trabajo realizado con seguridad y aparte de que viene a ser lo más importante, ¿no? Entonces, ojo, la piedra angular de la bioseguridad.
También el uso de los guantes y el uso de otros tipos de EPP, ¿no? Esas son medidas protectoras que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora sí, vamos a empezar con una de las primeras prácticas que vamos a realizar. Ahorita todavía, claro, estoy haciendo lo que es la parte teórica, pero el próximo lunes sí vamos a hacer la práctica de lavado de manos por lo menos, ¿no? Eh, lo que viene a ser el lavado de manos viene a ser la remoción mecánica de la suciedad y la reducción de los microorganismos transitorios. ¿Por qué dice remoción mecánica? Remoción mecánica se refiere que al momento de hacer el lavado de manos hay fricción entre las dos manos, ¿no? Por medio de la fricción y por la acción del arrastre del jabón y del agua, permite eliminar la suciedad y obviamente pues también disminuir los microorganismos que puedan encontrarse en la piel de nuestras manos y sobre todo en las uñas, ¿no? Para eso, el lavado de manos debe utilizarse o debe realizarse con agua y con jabón. Y muchos dirán, bueno, pues pero de repente hay zonas que en donde no hay agua, pero no es necesario de repente quizá agua corriente, sino que alguien te ayude a hacer el lavado de manos, ¿no? De repente con un envase puedes realizar el lavado de manos, porque sí, hay que estar en todo tipo de situación, porque hay lugares en donde no tienen su propio, bueno, conexiones de agua, ¿no? Intradomiciliarias. ¿Qué tipos de flora vamos a encontrar nosotros en las manos? Tenemos dos tipos de flora. ¿Qué significa? O sea que existen diferentes tipos de microorganismos en nuestra piel. Sí, existen dos tipos. Esa es una flora o vienen a ser microorganismos que viven normalmente en nuestra piel. Unas que son pues que no van a causarnos daño y otras que sí pueden ocasionarnos daño, ¿no? Por ejemplo, tenemos la flora transitoria, una de ellas, que también se le conoce como la flora contaminante o no colonizante. Este tipo de flora está presente en la superficie de la piel. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene cuando hemos tenido contacto con los pacientes, con material contaminado, pero el beneficio o la ventaja es que se puede remover fácilmente con un buen lavado de mano, ¿no? Entonces, esa viene a ser la flora transitoria. Y tenemos otro tipo de flora que viene a ser la flora residente, también llamada flora colonizante. Este tipo de flora está presente en las capas profundas de la piel, ¿ya? O sea, de la epidermis, la capa superficial de la piel, se encuentra en la dermis. Ahí se encuentra esta flora residente. Y como dice su propio nombre, reside o vive ahí normalmente, ¿no? Es permanente, es de difícil remoción. Tendríamos que sacar la capa superficial de la piel para sacarla. Y se puede multiplicar. Entonces, yo les pregunto, con el lavado de manos, ¿cuál es el tipo de flora que nosotros queremos eliminar? La uno, que es la flora transitoria, o el número 2, que viene a ser la flora residente. A ver, me escriben el, el número por medio de mensaje en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es la que debemos eliminar? ¿La uno, flora transitoria, o la 2, la flora residente? Ya, ujú, muy bien. Ujú.
Muy bien. Ujú. Exacto. Mm. Por si acaso yo sí estoy recibiendo las respuestas, ¿ya? Muy bien, entonces, exacto. La que debemos eliminar es la flora transitoria. Acuérdense, ¿por qué la flora transitoria? O sea, la número uno, ¿no? Porque es la que va a estar de paso, la que vamos a obtener al tocar los pacientes, al tocar los elementos contaminados y que se va a eliminar fácilmente con el lavado de manos. Pero en cambio, la flora residente tendríamos que sacarnos la piel para poder retirar este tipo de flora, ¿no? Entonces, no es la número dos, es la número uno. Ujú. Muy bien, listo. ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué es lo que necesitamos para que exista un buen lavado de manos? Una infraestructura adecuada o al menos que se pueda eh, adecuar, que se pueda, pues, que no, que se pueda, em, ¿cómo les podría decir? Mm, que se pueda adaptar, ¿no? Para poder realizar, o tener un espacio, pues, ¿no? Para poder realizar. Miren, por ejemplo, estos dispositivos se llegaron a hacer cuando estábamos en época de pandemia y se ponían estos tanques que proveían de agua para que las personas pudieran lavarse las manos y así ingresar a ciertos lugares, ¿no? Muy bien, entonces tener una infraestructura adecuada y si no la existe, al menos adaptarla. Que haya agua, no quizá continua, que sería lo ideal, pero por lo menos que exista agua, ¿no? Un dispensador de jabón, en algunos casos inclusive hasta han utilizado el jabón de lavar y eso no está mal. Lo importante es que se laven las manos, ¿no? Y que haya un elemento con el que se pueda secar. Lo ideal, ojo, estas recomendaciones o estos requerimientos básicos vienen a ser los ideales. Más se puede adaptar dependiendo de las circunstancias y dependiendo del lugar, ¿no? Sí se puede adaptar. El papel toalla. ¿Por qué? Porque y ustedes dirán, ¿y por qué no una toalla? Que sería mucho más fácil. Pero el problema es que cuando tú utilizas una toalla, viene una persona, si es de uso personal, perfecto. Pero si es de uso comunitario, viene uno, se seca, deja húmedo. Viene otro, se seca y ya dejó húmedo. Y esa humedad también va proliferando o va generando la proliferación de microorganismos, ¿no? Entonces, a veces no es conveniente, puede resultar algo negativo a la larga. Al final, puede ser algo que no debería. Sí, todos lo utilizan y no todos se lavan bien las manos. Y al final se terminan limpiando en la toalla, ¿no? Y se genera contagios y contaminación. Muy bien. Los 5 momentos principales para el lavado de manos. Aquí tenemos 5 momentos primordiales. Uno, antes de tocar al paciente. Antes, ¿no? Para no llevarle otro tipo de contaminante. Dos, antes de realizar una tarea aséptica, vamos a hacer algún procedimiento, como por ejemplo tocar gasas, hacer algodones. Entonces, tenemos que lavarnos las manos. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, hemos tocado saliva, hemos tocado alguna secreción, tenemos que obligatoriamente lavarnos las manos. Después de tocar al paciente, así haya sido la piel, de todas maneras, ¿no? Acuérdense del primer principio de la bioseguridad, la universalidad. Todos tienen que ser considerados como contaminantes. Y no es que tengamos asco, no es eso, no es la cuestión, sino que es por medida de protección.
5, después del contacto con el entorno del paciente, objetos personales, de repente ropa, ¿no? Entonces, ahí también, al menos cuando atendemos a una persona, ¿ya? Pero ya ustedes saben que en realidad, inclusive hasta en nuestras casas, debemos realizarnos el lavado de manos. Listo. Y en esta diapositiva me quedo. A ver, un momentito. Sí, en esta diapositiva me quedo. Dime, Ispilco, ¿tienes alguna pregunta? Profesora, mira, la pregunta es, por ejemplo, cuando entra un paciente al hospital, eh, ahí los técnicos o el personal de salud hacen primero que se bañen. ¿Es necesario eso también para los pacientes cuando entran al hospital? Porque eso me sucedió a mí, ¿no? Me llevaron de emergencia y para que me atiendan, para que Mm, me internen ahí, me hicieron que me bañe todo el cuerpo, ¿no? Y mm. por eso la pregunta, ¿es necesario también eso, Si no es hacer esa actividad? si no es mucha imprudencia, ¿cuál fue el motivo por el que te hospitalizaron? Pero ojo, fue hospitalización, ¿verdad? ¿O entraste a sala? Hospitalización fue, profesora, mira, yo, por ejemplo, me quemé la pierna y una quemadura de tercer grado y es ahí donde primero me hicieron que me bañe todo el cuerpo, ¿no? Para que me hospitalizaran y luego me atendieran. Ah, ya, eso fue por motivo específicamente de la quemadura, para que Ujú. todo el alrededor de la quemadura no haya ningún tipo de microorganismo. Y segundo, para bajar la temperatura de la quemadura. Fue por eso. ¿Me escuchaste, Ispilco? Dime, Villanueva. Buenas noches, Miss, sí, en ese caso es cierto que cuando de emergencia, yo también cuando fui de emergencia, te hacen bañarme. Es que, miren, es que no en todos los hospitales o no en todos los establecimientos llevan el mismo protocolo. Depende de la emergencia, depende de la urgencia, depende a qué servicio vas a ir. Si les piden a los pacientes que, para evitar una contaminación, porque como vienen de fuera, entonces no siempre se da. Ojo, cuando saben que se va a quedar hospitalizado varios días o al menos más de 24 horas, les piden, ¿no? Pero si es, por ejemplo, por unas horas, rara vez le piden que haga eso, ¿no? Cuando va a subir a piso, sí. Sí, ya, Miss. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, eso viene a ser con respecto al lavado de manos. Bueno, el aseo se da de diferentes protocolos, en diferentes formas. Por ejemplo, les piden al paciente aseo cuando va a entrar a sala. Antes de entrar a sala, ya saben que van a ser operados, entonces se le pide al paciente que se asee, ¿no? Para tener una mejor limpieza, precaución de contaminación cruzada, ¿no? De todas maneras. Que por diferentes motivos, pero no es algo que se dé de manera general, ¿no? O sea, se da en ciertos casos. Ujú. Listo, vamos. Entonces, tipos de lavado de mano. Son tres tipos, acuérdense. Lavado de mano social o también llamado lavado de manos común. Lavado de manos clínico o también llamado lavado de manos médico. Sí, sí, Peña. Ujú. Sí, 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 también, también, a menos dependiendo. Si es por cesárea, sí, obligatorio. Si es por parto natural, dependiendo de la dilatación. Si está dilatando ya en 8, ya que te van a mandar a bañarte, ya el muchacho se sale ahí en la ducha. No, 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 no. Tienen,
en menos centímetros de dilatación, ¿no? Depende cómo haya llegado la paciente, con cuánto de dilatación. Pero al menos el aseo básico sí, ¿no? Listo. Ah, lo que les estaba mencionando, lavado de manos social o común, lavado de manos clínico o médico y el lavado de manos quirúrgico. Vamos a ver. El lavado de manos social. El lavado de manos social o común es el que nosotros realizamos en nuestras casas, en los trabajos, en las empresas, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, llegamos a nuestras casas y nos lavamos las manos, cuando antes de comer, después de salir de los servicios higiénicos, lavado de manos. Ese es el lavado de manos social, ¿ya? O común. ¿Cuánto dura? Dura entre 15 a 40 segundos, ¿ya? Mínimo 15 segundos. Y ustedes dirán, ah, pero 15 segundos no es nada. Pero ¿cuánto les ha puesto que pónganse a analizar cuánto tiempo demoran ustedes en lavarse las manos, ¿no? ¿Cuánto les ha puesto que ustedes agarran el jabón y recién abren el caño para mojar el jabón? Y ahí recién hacen la espuma, en lo que se enjuagan y dejan el jabón, ya pasó 8 segundos nada más. Y no es suficiente para poder eliminar los microorganismos que hay en las manos. Miren, siendo lavado de manos social nada más. El lavado de manos clínico. El lavado de manos clínico viene a ser el que nosotros realizamos o utilizamos en los centros asistenciales, ¿no? Este debe durar mínimo 40 segundos y máximo hasta 1 minuto. Este sí es un poco más especializado y se lleva a cabo un protocolo de 11 pasos que una vez que uno se acostumbra, ya lo hace inconscientemente. Ya ni siquiera lo piensas bueno, te demoras tanto en realizarlo, ¿no? Entonces, este es el lavado de manos clínico o médico. Esto lo haces para todas las actividades o procedimientos que tienen que ver con el paciente. El lavado de manos quirúrgico se realiza en procedimientos especiales, como por ejemplo en curaciones de heridas grandes, para sala de operaciones y para sala de partos. Esto lo realiza, por ejemplo, el personal como el cirujano, la enfermera y otros personales otro tipo de personal que va a entrar a sala de operaciones, ¿no? Y como ven ustedes aquí, ya no solamente es la mano, sino también se lava hasta por 4 centímetros por encima del codo. Está dividido en 3 tiempos y dura de 3 a 5 minutos. Minutos, a diferencia de los anteriores, que eran segundos nada más, ¿no? Necesita ser un poco más especializado, más prolijo para poder realizar este tipo de lavado de manos. ¿Cuál es el que nosotros vamos a realizar en la práctica? El lavado de manos clínico o médico. Ese, el que requiere de 11 pasos. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Sí, dime, Giovanna. Te escucho, Luis Cóndor. Es una consulta. Cuando un paciente está inmóvil, ¿es necesario que la enfermera lo pueda bañar o un familiar del paciente le puede bañar? Uno de los dos, cualquiera de los dos. ¿Sí? Cuando hay inmovilización, empezando que tiene que movilizarlo cada 2 horas para que no le salgan heridas o escamas. Y segundo, que es importante el aseo. Ujú. Lo puede hacer un familiar o lo puede hacer el personal. Listo, a ver, voy a tomar asistencia ahora sí, ¿ya? Mm,
Aguirre Hualpa. Aguirre Hualpa. Arohuanca. Taquije. Bardales. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Bosa. Presente, licenciada. Muy bien. Camenquilla. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Chinchay. Chinchay. Condoriquispe. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Córdoba. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Cornejo. Cornejo. Falcón. Falcón. Fernández. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. García Fano. García Fano. García Rimache. García Rimache. González. González. Mm, Guerra Calderón. Hostia Uchuya. Presente. Muy bien. Guaranca Cabezas. Jaramillo. Jaramillo. Loaiza Mamani. Presente, Miss Jaramillo. Ya, muy bien. Loaiza Mamani. Presente, Miss. Muy bien. López Medina. López. Presente, Miss. Muy bien. Luis Cóndor. Presente, Miss. Muy bien. Luna Ayala. Luna Ayala. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Mayanga Sánchez. Mayanga. Paucar Flores. Presente, Miss. Ya. Paucar Parillo. Licenciado. Muy bien. Peña García. Peña García. Muy bien. Pereira. Pereira Tapia. Presente, Miss, buenas noches. Muy bien. Presentación Martel. Presentación Martel. Pumaleque. Quispe Rosas. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Rojas López. Rojas López. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Salazar. Presente, Miss. Muy bien. Sánchez Espinosa. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Silvestre. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Suya Leva. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches. Tangoa Chino. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Mm, Tejada Chávez. Tejada Chávez. Umiña Holgado. Presente, Miss. Bien. Vergaray Moreno. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Vilca Mendoza. Villanueva.
Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Chumbato. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Zapata Espinosa. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Ceballos. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. A ver, vayan levantando la mano los de enfermería, los que faltan. Cáceres. Cáceres Quicaño. Licenciada, buenas noches. Presente. Buenas noches. Castillos y Fuentes. Castillos y Fuentes. Guachoa Pérez. Guachoa Pérez. Guaycani Ramírez. Presente, profesora. Muy bien. Ispilco. Ispilco Chilón. Presente, profesora. Muy Presente, bien. profesora. Muy bien. López Tafur. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Machaca Gutiérrez. Machaca Gutiérrez. Mamani Mamani. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mellado y Nostroza. Mellado. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Merino Ávila. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Ticona Núñez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Vega Luján. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Mm, mm. Miss, disculpe, llamo Guachua Pérez. Sí, un momentito, hija, Presente. ya. Un ratito. Ya, ahora sí. Muy bien. Ya, ahí veo que han levantado la mano Catachunga y Guacho. Ya, listo, muy Presente, bien. Miss, buenas noches. Buenas noches. Listo. ¿Alguien más, por favor, que falte? Jaramillo. Miss, tomo asistencia. Sí, 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 justo estaba tomando asistencia, Jaramillo. Ya, Ya listo. me Muy bien. amiga. Entonces, ahora sí, si nadie falta, con esto terminamos el día de hoy. Y bueno, ya nos estamos encontrando el día lunes, ¿ya? Para poder continuar y así poder hacer la práctica. La primera práctica que va a ser de lavado de manos. Algo que me falte, por favor, para los de enfermería, no se vayan a olvidar que en el curso de terminología voy a evaluar lo que vienen a ser las raíces. Por favor, repasen, estudien, porque voy a evaluar, ¿ya? Listo. Ahí creo que están levantando la mano los demás. A ver, un ratito. Miss, Ujú. Sí, dime, hija. Miss, disculpa, es que quería preguntar si llamo a la asistencia, es que mi Sí, internet está fallando, pero sí estuve en la clase. ya. A ver, Aguirre. Ya. ¿Quién más? Chinchay. Miss, buenas noches. Yo igual por la asistencia, Miss. Mi Ujú, internet hasta que falle, entra y sale y por eso ujú. le estoy llamando. Ya, listo. Muy bien. Listo, chicos. Ahora sí. Con esto terminamos el día de hoy. Cuídense, que tengan bonito fin de semana. Bueno, feriado. El día de mañana para todos. ¿Ya? Cuídense. Igualmente, Miss. Hasta luego, Miss. Buenas noches, Miss. No, Buenas buenas Hasta luego, noches. noches. Miss. Que pase un bonito día del trabajo. Igualmente para ustedes. Muy bien. Gracias, Miss, feliz día adelantado. Sí, por adelantado. Ya nos encontramos la próxima semana. Cuídense. Gracias.